channel 1 y acá tiene un 2. No, no, es uno. Sí, porque aquí tengo el... No, espérate. ¿Está encendido? No estaba encendido. Ah, Pero tiene que estar en el canal. Sí. mira. Me he encendido todo menos yo. No hay problema. Bueno, entonces podemos Cambia cámara. comenzar. ¿Cómo te espera? Paso por dentro. Entonces en la sesión pasada vimos los tres componentes del yoga interno: concentración o dharana, meditación dhyana y la absorción samadhi. Y ahora vamos a ver un poco más de este conjunto de prácticas, y después vamos a comenzar a trabajar sobre básicamente el primer punto que recomienda Patanjali para favorecer el comienzo de este yoga interno. Pero primero, en la página 7 vamos a ver la integración meditativa, samyama. De nuevo, samyama se traduce de distintos modos, muchas veces se deja sin traducir, pero samadhi, samapati, que lo vamos a ver más tarde, samyama, todos estos tienen la raíz de sam, de donde viene sama también, que es karma, y en general esto habla de integración, fusión, concentración, unión, cosas por el estilo. Entonces todas estas palabras están relacionadas. En el Sutra 3.4 Patanjali dice: los tres juntos, dharana, dhyana y samadhi, constituyen la integración meditativa de la conciencia, samyama. Con su maestría aparece la luz de la sabiduría, prajna. Entonces estos tres elementos, cuando uno los domina, digamos, cuando uno es capaz de experimentarlos, entonces aparece la sabiduría, dice. Pero como vamos a ver, hay distintos niveles de samadhi, no en todos los niveles realmente aparece la sabiduría. Entonces esto es algo general lo que está diciendo Patanjali, y después va a ir más en detalle. Y dice que este samyama se practica en etapas. También hay distintas interpretaciones de qué uno explica qué etapas son. Recuerden que los sutras son como resúmenes para que los gurúes originalmente era un resumen como una ayuda a memoria, y después los gurúes explicaban estos sutras. Y bueno, parte de esto se ha perdido, parte de esto no se ha publicado, parte de esto fue adquiriendo una tradición que no es necesariamente correcta, digamos, como pasa siempre en todos lados. Pero creo que la idea, como vamos a ver más tarde, hay etapas de samadhi. Entonces creo que Patanjali se está refiriendo a estas distintas etapas de samadhi. No es una cosa que es una sola experiencia. En general, en la espiritualidad moderna creemos que hay una iluminación y ese es el final, y eso es todo. Pero en general, tanto en la literatura teosófica como en la de Oriente, esto se va dando por etapas, no es algo que pasa todo o nada en un momento. Después Patanjali dice que estos tres estadios, dharana, dhyana y samadhi, son internos en relación a los precedentes, en relación a los otros 5. Por eso es que esto es considerado el yoga interno. Pero hay algo que es más interno, frente a lo cual incluso estos tres, son externos a la absorción sin semilla, que es samadhi nirvija, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces están las 5 etapas más o menos preparatorias, que es el yoga externo. Después están estas 3 etapas, que es el yoga interno.
pero todas estas etapas están relacionadas con una semilla de meditación, un objeto de meditación. Y hay una etapa en donde ni siquiera hay un objeto de meditación, y esa es incluso más interna. Y eso vamos a verlo después. Entonces vamos a pasar ahora a los obstáculos para la concentración y algunas soluciones que Patanjali propone. Él dice, primero en el Sutra 1.30, volvemos al capítulo 1, enumera una serie de obstáculos. Él dice enfermedad, apatía mental, duda, desatención, pereza, sensualidad, creencias incorrectas, incapacidad de alcanzar un resultado e inestabilidad hacen que la mente esté distraída y son obstáculos para la concentración. Entonces, bueno, la enfermedad lo sabemos, depende de qué enfermedad, pero enfermedades que o producen dolor o producen algún tipo de incomodidad o bajan la energía, todas estas cosas dificultan la concentración. Después la apatía mental es el no interesarle a uno, no tener suficiente energía. No es lo mismo que pereza, es más una actitud mental de no parecerle importante. Entonces, si uno tiene esta apatía, obviamente no va a tener la energía para tratar de comenzar a entrenar la mente. La duda también es un obstáculo. Duda no en el sentido de que uno debería tener fe y no cuestionar. Siempre es bueno cuestionar, siempre es bueno tener una duda en el sentido de el principio de investigación. Pero la duda es en el sentido de no estar seguro, no sé si creo que tal vez la meditación es bueno, pero no sé si es bueno, y cuando no está esa certeza es difícil poner la energía en esto. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo eliminar los obstáculos, pero en la mente occidental en general un problema es que no es fácil convencer a la mente que esto es bueno. Lo que hay que hacer ha sido dicho en todas las religiones de modo muy simples. Amar al vecino como nosotros mismos, no odiar al enemigo sino amarlo, y etcétera, etcétera. Pero eso significa poco para la mente tan compleja que tenemos. Entonces ahora hay que convencerla. Entonces muchas de las enseñanzas son para convencer a la mente de los principios que en sí mismos son simplísimos. Pero bueno, tenemos que empezar a hablar de karma y reencarnación y que los elementales y que todo lo que quieran, para que la mente diga, ah, claro, bueno, entonces tengo que amar a mi vecino. Es lo mismo que sabíamos, pero hay que justificarlo. Y bueno, la duda, uno de los, Shankara dice, Shankaracharya, Acharya significa maestro, instructor, su nombre era Shankara. Entonces Shankara dice que una de los objetos del estudio intelectual es el convencer a la mente. Si la mente no está convencida, no va a hacer esto. A menos, de nuevo, que sigamos una línea más devocional, entonces es una cuestión afectiva que lo mueve a uno. Pero Shankara y Patanjali en un bastante grado son más del camino de la sabiduría, más que el camino del amor, digamos. Entonces, en estos caminos, la duda es un problema, y el estudio es una forma de convencer a la mente de que esto se debería hacer. Desatención, bueno, es obvio que es un obstáculo para la concentración. Pereza, eso es un poco más físico. La apatía es más mental, psicológica, en este caso, como Patanjali lo usa. Sensualidad, cuando la mente está atraída a las sensaciones, también es difícil concentrarse. Creo que esto nos pasa a todos. Tenemos una cultura sumamente sensual.
no necesariamente sexual, que también, pero sensual en el sentido de que los sentidos son muy importantes. En el pasado la gente no se casaba por amor o placer, no buscaba un trabajo por placer, no establecía relaciones. El placer no era el objeto por el cual la gente hacía cosas. No digo que esté bien o mal, es simplemente lo que pasaba. Hoy casi todo se hace en busca de placer. Entonces, la religión tampoco era una cuestión de placer, era mucho más fácil tomar a la religión como esta vida de sufrimiento, el valle de lágrimas y la alegría viene después de la muerte. Ahora es lo contrario, la vida debería hacerme feliz, debería darme placer. Entonces estamos en una etapa de evolución donde lo sensual y sensorio es muy importante. Y esto es creo que uno de los principales obstáculos para la práctica de la meditación, al menos en Occidente. Después, creencias incorrectas. También creencias incorrectas en el sentido, yo no creo que se refiera a Patanjali, no tenemos un comentario de Patanjali en particular, pero no creo que se refiera ni siquiera a creer en la reencarnación o no, porque una persona que no cree en la reencarnación puede ser mucho más sincera y practicar mucho más que una persona que cree en la reencarnación. Tal vez la persona que cree en la reencarnación dice, bueno, en la vida que viene, porque sí, ahora no puedo, mi situación no me lo permite. Una persona que cree, esta es mi única oportunidad, por ahí tiene mucha más energía para hacerlo. O puede ser lo contrario, la persona que cree en una sola vida dice, bueno, esta es la única vida, la tengo que aprovechar para divertirme, para disfrutarla, que es la actitud más común. Y la persona que cree en la reencarnación puede decir, bueno, si no empiezo a hacer algo, en la próxima vida voy a estar peor que en esta, digamos. Entonces, el punto es que no creo que con creencias erróneas se refiera a una creencia simplemente de conceptos, pero creencias erróneas en un sentido más profundo, en creer que la felicidad viene a través de acumular dinero o que cosas por el estilo, que no conducen a el tratar de crecer en una práctica espiritual. Incapacidad de alcanzar un resultado, eso también, cuando tratamos de meditar por mucho tiempo y no hay nada que nos incentive, a veces eso es un obstáculo también. La mente muchas veces tiende incluso a engañarse con tal de poder seguir adelante. Y interpretamos cosas tontas que pasan y las interpretamos como una señal de avance. Y aunque es un poco inmaduro en cierto sentido, a veces es necesario, porque si la persona se desilusiona completamente, se puede abandonar la práctica. Entonces eso también puede ser un obstáculo. Ninguna de estas o muchas de estas características no es que necesariamente sea un obstáculo, depende de nuestra actitud. Podemos estar enfermos y podemos hacer del dolor el objeto de meditación, prestarle atención y cosas así. O podemos, no sé, seguir adelante a pesar de que nada pase, que eso sucede muchas veces. Pero bueno, en general tienden a ser obstáculos. Inestabilidad, la habilidad de practicar bien en cierto periodo y después no, de tener los deseos de practicar y después no, inestabilidad en ese sentido. Todo esto hace que la mente esté distraída y que sean obstáculos para la concentración. Después él pasa a los síntomas externos de una condición distraída de la mente, que son el sufrimiento. Él dice que si la mente está concentrada o atenta, entonces no hay sufrimiento. De nuevo, sufrimiento como dukkha, en el sentido de insatisfacción. Entonces, si la insatisfacción es una reacción de nuestro pensamiento y emociones ante el mundo, ante las situaciones, entonces no es que no hay dolor físico o incluso dolor emocional cuando algo pasa, pero el sufrimiento es más un aspecto psicológico en este caso.
Entonces dice que los síntomas de la condición distraída son el sufrimiento, la depresión, en el sentido de tristeza, de desgano, el nerviosismo y la respiración. Dice la respiración, se sobreentiende la respiración agitada, está significando. Entonces, bueno, esto es más o menos simplemente una descripción de los obstáculos. Uno podría, no sé por qué él enumeró estos obstáculos en particular, creo que uno podría enumerar distintos obstáculos también. Pero el punto importante es cómo eliminarlos. Entonces, el primer principio o práctica que da es, dice, para eliminar estos obstáculos, se debería practicar una verdad o principio en forma constante. Porque uno tendría que buscar un ideal, una verdad, un principio. Puede ser cualquier cosa, por supuesto hay algunos que son más o menos espirituales, pero puede ser algunas personas se sienten atraídas por el principio del vegetarianismo. Y bueno, el tener una causa empieza a hacer que la mente comience a ser unidireccional, que surja la energía para hacer algo, que surja un sentido de dirección, entonces eso contrapone a la duda, a la vacilación, o puede ser algo más interno, ¿no? Una causa externa, o el medio ambiente, o los derechos de los animales, por ejemplo, para hablar de cosas concretas. O puede ser una práctica más psicológica, si a uno le atrae algún tipo de virtud, bueno, tratar de practicar esa virtud, o la devoción, o cosas por el estilo. Lo que Patanjali dice es, empiecen a practicar algo, y de forma continuada, y en lo que sea, lo que nos atraiga en el momento. Y en el practicarlo, la mente se va activando, se va direccionando y los obstáculos van desapareciendo de a poco. Ahora, otro de los problemas es que la mente es impura en el sentido de que tiene todos estos deseos y enojos. De nuevo, mente es la psiquis, ¿no? Emoción y pensamiento. Todos estos enojos y cosas por el estilo. Entonces, Patanjali da también un principio de cómo purificar a la mente. Y él dice, la mente es purificada cultivando sentimiento de cordialidad con aquellos que son felices, compasión con los que sufren, buena voluntad con los que son virtuosos e indiferencia con los que son malvados. Fíjense que esto es muy interesante porque nosotros en general tenemos envidia de los que son felices, nos enojamos o somos intolerantes con los que sufren, también somos celosos de los que son virtuosos y con los malvados los atacamos. Entonces, la idea es tratar de generar cultivar este tipo de actitud mental, empieza a purificar la mente. Y bueno, creo que el hecho de decirlo después del sutra previo, creo que esto puede ser un ejemplo, este puede ser un principio que practicar, todos ellos o uno de ellos, y ver si uno puede cultivar ese sentimiento o esta actitud. Todo esto no se puede hacer de un modo, no se puede hacer de un modo simplista. El camino espiritual requiere cierto nivel de inteligencia. Este camino no es para mentes simples en el sentido de inmaduras en cierto modo. Porque si estamos celosos de los que son felices o virtuosos, ¿cómo cultivamos lo opuesto? Hay todo un trabajo que hacer, no es que puedo decidir ahora de golpe voy a tener buena voluntad con aquellos que son virtuosos si me siento celoso de ellos. Es una cuestión de empezar a tornar toda nuestra vida a la apreciación de estas virtudes en particular y leer sobre eso, meditar sobre estas cosas,
practicarlo en nuestra vida, tratar de pensar por qué Patanjali está diciendo que debemos tener indiferencia con los malvados. Por ejemplo, vemos gente que hace cosas malas, o el gobierno, o lo que sea, y es difícil. Fíjense que Patanjali no dice compasión con los malvados, o buena voluntad con los malvados, es indiferencia. Puede que sea porque está hablando de una etapa más o menos preliminar, es para la gente que está tratando de aprender a concentrar la mente. Entonces tal vez pedir amor por los malvados, compasión por los malvados sería mucho. Y creo que eso uno lo puede ver. El primer paso es al menos no reaccionar. Y no reaccionar en el sentido, si yo estoy a cargo de algo y hay una acción, que se produce una acción negativa, mi deber es reaccionar en el sentido de responder. O si soy parte de una sociedad y algo está sucediendo y tengo la posibilidad, la vida me pone en la situación donde mi voz puede importar, tengo la responsabilidad de actuar. Entonces, indiferencia con los malvados no significa que uno no haga nada. En la mayoría de las ocasiones no podemos hacer demasiado. ¿Qué podemos hacer individualmente cuando el gobierno es corrupto? Bueno, si una persona se siente llamada a formar parte de algún otro partido político que no sea corrupto, que si lo encuentran me dicen, o movimientos, ONGs o lo que sea, bueno, uno puede seguir eso. Y si no, individualmente, cuando uno estudia, por ejemplo, las enseñanzas teosóficas, ahí en Estados Unidos estamos teniendo en todas las clases, las personas dicen, ¿cómo lidiamos con esto de tener a Trump de presidente? Porque la gente está enojada, la gente no lo puede creer, está avergonzada, una cosa es muy difícil. Y bueno, a veces es un punto de trabajo todo esto. Pero bueno, a través de las enseñanzas teosóficas uno aprende que el enojarse no contribuye en nada, al contrario, le da más energía al aspecto negativo del mundo que está alimentando este tipo de personas o movimientos o cosas por el estilo. También nos pone a nosotros en ese nivel de vibración. Entonces pasamos a ser parte del problema. También uno puede tratar de ver las cosas desde el punto de vista de si creemos que el karma existe, creemos que hay un orden detrás de las cosas. Entonces esto es el resultado de algo que ha sido creado. No es que uno tenga que decir, ah, bueno, es el karma, no hago nada. No, el presente siempre abre la puerta para la acción correcta. Pero uno tiene que entender que lo que se está manifestando es una manifestación natural. No se puede reprimir. Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde estoy viviendo, pero esto probablemente pase en muchos países, lo que está pasando es lo mismo que pasa en la psiquis de una persona. Cuando uno no presta atención a cierta parte de su psiquis, eso está reprimido y en algún momento se expresa en algún tipo de enfermedad. Entonces, hay sectores de la población que han sido ignorados sistemáticamente por muchos años, la clase política y también las otras personas que no están en esa situación. Y en algún momento, el ignorar ese aspecto de la población, en algún momento eso se manifiesta en un Trump, por ejemplo. Entonces lo que está sucediendo es la manifestación de algo en la psiquis que representa un país. ¿Y cómo tiene uno que trabajar con eso? Bueno, tiene que aceptarlo y tiene que empezar a trabajar con esto, no simplemente enojarse. Y uno puede ver si observa que el hecho de que se manifieste este tipo de tendencia está también activando y despertando toda otra gente que tal vez era más pasiva, indiferente, y que ante lo que está pasando se ven energizadas en el punto opuesto para empezar a actuar. Entonces, cuando uno empieza a ver todo desde un punto de vista más orgánico, más profundo, más esotérico, si se quiere, es más fácil no sentirse enojado, aunque uno no lo apruebe, aunque crea que se está produciendo sufrimiento, aunque, sin embargo, puede haber una actitud de indiferencia en el sentido de
tal vez uno no es capaz de sentir amor y compasión por, digamos, Trump, por ejemplo, pero puede no sentir odio, rechazo, resistencia, enojo, y con esa actitud de indiferencia puede empezar a trabajar tratando de alimentar lo que es correcto. Entonces, como ven, cada una de estas virtudes o actitudes requieren un trabajo más complejo. No sirve de nada decir, bueno, desde hoy voy a ser indiferente a las personas malas, digamos. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, en general, en la práctica espiritual se requiere nuestra propia creatividad. Nunca sabemos cómo hacerlo. Yo esto que les describo, bueno, es parte de la experiencia en tratar de hacerlo. Y uno empieza sin saber, uno empieza a ciegas. Cuando uno va a resolver no sé, un problema matemático, si les gusta la matemática, o ¿cómo le dicen? El puzzle, rompecabezas o cosas así. Cuando uno empieza, uno no sabe dónde va a terminar. Se lanza en lo desconocido y confía que en el camino las piezas se van a ir acomodando. Entonces lo mismo con la práctica espiritual. Uno nunca sabe cómo hacerla. Tiene que empezar y de a poquito, como alguien decía, las puertas se van abriendo de a poquito. Pero uno tiene que empezar, no lo puede tener todo previamente comprendido antes de empezar a hacerlo. Eso nunca funciona de esa forma. Entonces, cuando hay algo que les parece que es importante hacerlo, empiecen a hacerlo. No tienen ni idea cómo, empiecen a hacerlo. Y van a ver que tengan paciencia, háganlo una vez, otra vez, y van a ver que van a ir encontrando cómo hacerlo, su propio camino. Después, él dice que también los obstáculos para la concentración se pueden eliminar por la exhalación y retención de la respiración. Entonces esto particularmente en la meditación, lo que decíamos, uno exhala y se queda un momento, se queda por unos segundos antes, sin respirar, antes de volver a inhalar. Como decíamos, esto vuelvan a inhalar apenas sientan que el cuerpo lo necesita, pero esto lo van a ver que en el momento de la exhalación hay una relajación. Y bueno, esto es más efectivo cuando uno tiene cierta práctica. Por ahí al principio no sé si esto es muy efectivo, pero bueno, es una herramienta también. Después dice, la estabilidad mental es mantenida cuando los sentidos superiores entran en funcionamiento. De nuevo, esto depende. Hay meditaciones que la idea es concentrarse en el sonido interno o concentrarse en los colores que se pueden ver con los ojos cerrados. O puede haber ciertas visiones o estímulos psíquicos que uno los puede usar como objetos de concentración. Y como son inusuales o no tan comunes, muchas veces atraen la atención y sirven para producir una estabilidad mental. Ahora, si todo esto empieza a alimentar el ego y todo, bueno, después caemos en los problemas que describimos anteriormente. Después dice, concentrándose en la luz interna que es libre de dolor. Hay distintos niveles, lo que pasa que esto también son herramientas, empieza con lo más externo y después con lo más interno. No todas las personas tienen acceso a este estado interior que es libre de dolor. Entonces, las primeras cosas pueden servir para cuando estamos comenzando, lo otro sirve para cuando ya tenemos cierta experiencia y por ahí vemos que la mente está intranquila o no. Cuando uno observa los pensamientos hay distintos niveles de pensamientos o estados en los cuales los pensamientos y las emociones se manifiestan. Uno es un estado en el que todo tipo de pensamiento o emoción se puede manifestar.
puede aparecer pensamientos positivos o negativos, emociones positivas o negativas. A veces pasa en la meditación que la mente se acuerda de algo y entonces uno cae en emociones negativas. Ahora, después hay un estado más profundo que se llega a medida que uno va meditando, por ahí llega un estado más profundo en donde hay pensamientos y emociones, pero no puede haber pensamientos y emociones negativas en ese estado. Ese es el estado donde uno puede hacer estas prácticas de enviar buena voluntad incluso a personas que lo dañen a uno, enemigos, digamos. Hay un estado de meditación en donde uno todavía está en el campo del pensamiento y la emoción, pero es como que se despegó de la parte más personal y más negativa. Y uno puede visualizar una persona con la que está teniendo problemas sin que eso le genere las emociones negativas. Entonces es fácil, desde ese estado es fácil enviar buena voluntad. Pero bueno, para llegar a ese estado es como que se necesita la práctica. Después sobre ese hay un estado en donde no hay pensamientos y emociones, ni negativas ni positivas. En general en ese estado de silencio aparece la sensación de una sensación de placentero, de felicidad. Y tal vez Patanjali se esté refiriendo a este nivel. En ese nivel se está completamente libre de cosas perturbadoras, incluso memorias. En el nivel anterior que les describía, uno tampoco tiene emociones y pensamientos negativos, pero todavía está en el campo de recordar a esta persona con la que tenemos problemas y tratar de enviarle buena voluntad. En este otro campo no hay ni siquiera eso, se trasciende eso. Entonces tal vez se esté refiriendo a ese punto. No sé, él menciona una luz. No sé, mi experiencia, que ni siquiera sé si eso es a lo que se refiere. El problema con estos estados es que, como decimos, los estados no tienen una etiqueta. Bienvenido al estado que es libre de dolor, ¿no? Entonces es difícil ver. Sé que algunas personas experimentan como una luz interna, que no es lo mismo que los colores que a veces se ven, que para mí, no sé, mi experiencia, los colores, hay todo un yoga hecho basado en los colores. Para mí los colores esos que se ven son bastante irrelevantes. Uno ve una cierta secuencia de colores y cuando chequeo mi estado mental, no es que esté en una meditación más profunda cuando los colores aparecen o menos profunda. Yo lo que veo es que es una función del tiempo. Después de cierta cantidad de tiempo se empiezan a ver ciertos colores. Pero como veo que no está en función del estado de profundidad de meditación, para mí es irrelevante, no le presto mucha atención. Sé que hay todo un yoga, como decía, basado en los colores. No sé, yo no sé cómo se puede hacer un yoga basado en eso, a menos que las personas somos distintas y que se experimenten de otra cosa, de otra forma. Pero creo que este tipo de cosas es un ejemplo de que ustedes tienen que ser siempre los que determinen. Es fácil agarrarse a cualquier cosa y decir, estoy en estados espirituales. No, siempre chequeen y vean, ¿es verdad esto? También sonidos, a veces aparecen sonidos. El más común es un sonido como de bien alto, el tono, pero después a veces no es demasiado difícil que se escuchen como campanas o flautas o cosas así. Pero eso no tiene nada que ver con la meditación. Ustedes lo pueden comparar y ver que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, el tema, no sé si esta luz interna se refiere a algo de eso, pero sí hay un estado que es libre de dolor y que en ese estado la mente está completamente calma. Ahora, el estado ese libre de dolor, bueno, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de los niveles de Samadhi, pero incluso la alegría que hay en ese estado es perturbadora si uno la compara con un estado de completo, bueno, ya es un estado de silencio, pero es un estado de silencio con contenido de la conciencia, esa alegría, por ejemplo, es silencio de pensamientos, pero
todavía están estas emociones superiores. Pero comparado con un estado de real silencio, incluso esa alegría es perturbadora. El estado de completo silencio es mucho más importante, mucho más, no sé cómo decirle. Entonces muchas personas se apegan a distintos estados que eso también, ¿no? Uno se estanca cuando se apega. Y cuando uno conoce un estado superior, es fácil ver cómo el estado inferior en realidad palidece, era algo que por ahí parecía valioso, uno se descubre que no es valioso. Y siempre cuando un nuevo estado se va descubriendo, se ve que el anterior palidece. Entonces, bueno, esto de concentrarse en la luz interna que es libre de dolor, probablemente se está refiriendo a ese estado de conciencia. Distintos comentadores dicen distintas cosas, por lo tanto, es algo más o menos subjetivo. O contemplando una mente libre de apego, esto sirve también más para el aspecto devocional. Pueden pensar en una mente libre de apego en el ejemplo de una persona, de un gurú, el Buda o Jesús o lo que sea, y el contemplar esa mente que está en calma, que no se ve perturbada en el sentido de reacción, eso también es un objeto de meditación que puede ayudar a calmar la mente. Esto se puede hacer también de un modo abstracto, no necesariamente en la forma de una persona, sino el concepto de la mente libre de apego. Entonces, meditando sobre esa mente que no está constantemente siendo como tirada desde afuera, sino una mente que es estable. Al pensar sobre esto se va adquiriendo concentración y estabilidad mental. O fijando la mente en un sueño o en la experiencia de sueño profundo. Hay veces que hay sueños que son significativos y es fácil meditar sobre los sueños, sobre este tipo de sueños, porque están llamando nuestra atención, sentimos que puede tener cierto significado o que es el resultado de una experiencia interesante. Entonces Patanjali dice, bueno, si hay un sueño de esos, pueden usarlos como un objeto de meditación para llegar a un estado de estabilidad mental, o incluso la experiencia de sueño profundo. Esto de nuevo, hay que primero tener la experiencia de sueño profundo. Entonces, si está disponible, es un buen objeto de meditación. Un poquito hablamos, la idea en el sueño profundo, la experiencia de sueño profundo es un poco como estar ahí pero sin estar pensando, es como estar consciente sin autoconciencia. La autoconciencia es esa conciencia que está constantemente refiriéndonos al centro. En el sueño profundo hay conciencia, se está consciente, no es como un trance. Se está consciente, pero no consciente de sí mismo, porque no hay separación entre mí mismo y un objeto que estoy viendo, que estoy experimentando. Entonces es una conciencia distinta. Y bueno, el tratar de recordarlo, de meditar sobre eso, es una forma buena de llegar, de estabilizar la mente. Pero como digo, eso puede no estar accesible. Y finalmente dice, o meditando en cualquier objeto que se desee. Entonces él básicamente acá da diferentes ejemplos de cosas que se pueden utilizar para la meditación, para entrar en un estado de estabilidad mental. Y después dice, la maestría del yogi se extiende desde el átomo más pequeño hasta la magnitud más grande. Y bueno, esto de nuevo hay diferentes interpretaciones, pero básicamente una de las interpretaciones típicas es que uno puede aprender a meditar en un punto infinitesimal o en el infinito. Que el yogi tiene la maestría de utilizar cualquier objeto de cualquier magnitud. Para algunas personas es difícil visualizar lo infinito, visualizar o sentir o expandir
Para otras personas es más difícil el meditar sobre un punto. Entonces el yogi puede utilizar como objeto de meditación cualquier cosa, dice, básicamente. Y después hay un medio más de concentración, que es el sendero de la devoción, que lo vamos a ver después. Pero básicamente entonces lo que él está diciendo acá, progresivamente, para entrenar a la mente a que pueda estabilizarse en la meditación, primero uno tiene que empezar a practicar un principio, después purificar la mente con estas actitudes que él da, y después comenzar a utilizar algunos objetos de meditación como lo que él describe, y eso va generando una estabilidad mental que permite la experiencia de samyama, de todo el proceso de concentración, meditación y absorción. Entonces, antes de ir al próximo punto, ¿hay algún comentario, pregunta? Allí atrás. Atrás. Se me ha ocurrido, a ver si me aclaras, acabas de decir ahora que habría que empezar, por ejemplo, para eliminar obstáculos, lo que dice, debería practicar una verdad, tú has dicho, pues un ideal, ¿no? Un ideal. ¿Esto puede tener que ver con el karma yoga en ese sentido? Sí, se puede utilizar el sendero del karma yoga, o en realidad cualquier sendero en particular en el cual nosotros nos sintamos que queremos comprometernos con eso. Entonces el karma yoga sería muy útil hacerlo. Pero también cualquier otro sendero. La cuestión es empezar a comprometerse con algún tipo de práctica, la que nos atraiga al principio, porque estamos tratando de salir del estado de apatía o duda o lo que sea, en un estado de compromiso con la práctica. Entonces, para el puente en eso, utilicen cualquier cosa que les atraiga, que les despierte cierto sentido de quiero hacer esto. Sí. Gracias. Comentario respecto de la estabilización de la mente, o de herramientas para estabilizar la mente. Creo que hay una que en la época de Patanjali no estaba prácticamente disponible, y que es la música. Es decir, interpretar o al menos escuchar una música que sea inspiradora, que nos motive, por lo menos personalmente es la experiencia que nos puede sacar de estados de agitación, de apatía, especialmente de apatía. Hay música que te eleva, escuchas a Wagner y vamos, que te crees capaz de todo. Y el otro comentario de la luz interna, yo entiendo que la luz siempre ha sido una metáfora acerca de esa percepción integral, ¿no? Como cuando uno va a oscuras de una habitación y puede ser engañado en la penumbra o confundir la serpiente con la cuerda, pero si uno tiene la ocasión de encender la luz, esa luz te hace ver todo instantáneamente. Entonces quizás esa luz, más que, para mí, entiendo, ¿no? Más que colores o alguna experiencia de la visión, que al final de cuentas esos colores también pueden ser inducidos por el nervio óptico, el cuerpo pituitario, lo que sea, o la glándula pineal. El problema es que es refugiarse en ese estado en el cual, tratar de buscar ese estado en el cual uno ve las cosas con claridad, ¿no? Creo yo. Sí, comentadores no tradicionales tienden a interpretarlo más de ese modo, y a mí me parece que podría ser de ese modo. Tradicionalmente se habla de una luz, de ver una luz, de algún tipo de luz que se manifiesta de la conciencia. Puede ser que sea alegórico nada más, y que habla de la comprensión que está libre de dolor. Para mí también esa es la interpretación más fácil. Pero como digo, muchos de los autores tradicionales hablan de una luz y la interpretan de distintos modos. Pero bueno, de todos modos estos son simplemente ejemplos. Creo que
básicamente la impresión que uno se lleva de todo esto, es decir, le puede llamar la atención a cada uno de nosotros alguno de estos elementos, pero si no, básicamente lo que él dice al final, o meditando en cualquier objeto que se desee. Y con respecto a la música, seguro, imagínense que esto era enseñado por Patanjali en el medio del bosque, de la selva, de la montaña, en una cueva. No tenían un juglar que podían ir a buscar para que les toque música. Entonces, probablemente esa es la razón por la que Patanjali no lo menciona. Ahora, obviamente, la música está al alcance de nuestros dedos, así que... y seguro que tocar música es muy distinto que escucharla, pero bueno, no todos tocan música, el escucharla también puede elevar la conciencia. Entonces, sí, básicamente él está diciendo, utilicen la herramienta que se pueda utilizar para producir estabilidad mental. Todo esto es preliminar en cierto sentido, así que yo no creo que Patanjali considere esta luz interna libre de dolor como algo demasiado elevado. De otro modo, no lo estaría usando como un medio para algo más. Esto sería el fin en sí mismo. Entonces no creo que esté necesariamente hablando de algo demasiado elevado. Tal vez es simplemente alguna percepción psíquica que personas con sensibilidad psíquica tienen. Yo no tengo sensibilidad psíquica. Mis estados son más internos. Entonces tal vez se está refiriendo a algo así que yo no conozco. Pero bueno, de todos modos, como él dice, meditando en cualquier objeto que se desee, un poco el resumen. Sí, aquí. Quería preguntarte qué tipo de diferencias, o si las hay, en cuanto a este tipo de meditación que nos dice Patanjali, que podríamos, aquí en Occidente podríamos seguirlo más o menos, sobre todo en los primeros ítems que estabas hablando, ¿no? Y lo que hablamos con lo que es el mecanismo del vichara, de Ramana Maharshi. Si eso también tú lo entiendes como un objeto de meditación, o va más allá, o hay una diferenciación. Sí, eso después vamos a ver cuando él describe los distintos tipos de samadhi. Creo que hay uno de ellos en particular que la técnica del arma vichara conduce a ese tipo de samadhi en particular, así que lo vamos a mencionar. Pero este es más o menos uno de los únicos lugares donde él da algunos ejemplos de objetos de meditación, pero no es que él quiera hacer una lista exhaustiva, por eso dice cualquier objeto que se desee, entonces uno puede utilizar cualquier cosa. Pero sí, vamos a hablar de eso cuando hablemos de los niveles de samadhi. Sí, Nina. Hola, era saber si en la parte en que habla de indiferencia con los malvados, ¿no existiría algún otro tipo de traducción? Porque indiferencia, no sé, me suena muy extraño debido a la implicación, por lo menos a nivel psicológico. El estado de indiferencia es más negativo incluso que emociones negativas como la cólera, el enfado, la rabia, y que no sea algo tan sutil como un tema más de traducción. Sí, yo busqué todas las traducciones que he encontrado, incluso en el diccionario de sánscrito, son todas más o menos de eso. Y elegí indiferencia porque, es verdad, es bueno la pregunta si aclaramos esto. Indiferencia en el sentido de no tener una actitud diferente, indiferencia como no diferencia. Por ahí cuando hablamos de indiferencia hay cierto sentido de desdén, ¿no? De look down, no sé cómo decirlo, desprecio. Pero indiferencia, por ejemplo, cuando se dice, a veces se describe vairagya como ser indiferente a los objetos. O Blavatsky Blavatsky lo usa en otro modo en el diagrama de alimentación. Entonces, técnicamente la palabra indiferencia significa una actitud de la mente
no se hace diferencia, digamos. Entonces, para mí, originalmente la palabra indiferencia está más conectada con ecuanimidad. Y yo pensé en poner ecuanimidad con los malvados, pero la verdad que no encuentro traducciones que apoyen eso, entonces yo no quería simplemente inventar algo ahí. Pero si me preguntan, yo diría ecuanimidad con los malvados. O no afectados. ¿Cómo? O no afectados. Claro, no afectado, no ser afectado. Para mí la esencia de eso sería no reacción con los malvados, y también eso, los malvados, es difícil encontrar la palabra correcta, pero tal vez podríamos decir no reacción, donde uno no siente algo positivo, como en el caso de compasión, amor, comprensión, pero no reacciona. Entonces, diferencia en ese sentido. Yo cuando lo estabas comentando, cuando lo estabas leyendo en aquel momento, lo que me ha surgido y lo he escrito es que podría ser indiferencia como desapego de lo que yo quisiera que fuese. Y en ese sentido lo que puede quedar es comprensión de por qué ocurre todo eso, comprensión hacia esos estadios que producen la violencia, que producen los malvados, etcétera. Y por lo tanto he seguido escribiendo, pues porque me parece que necesita tanta compasión como los que sufren. Pero compasión no se puede sentir a menos que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo. Así lo siento yo. Sí, eso sería un modo como trabajar con este aspecto. Cuando uno traduce los sutras es como que hay dos aspectos de esto. Uno es tratar de poner lo que Patanjali dijo, no lo que a mí me gustaría que Patanjali diga o lo que a mí me parece que Patanjali debería haber dicho. Entonces en las traducciones, en la parte técnica de la traducción, uno tiene que tratar de ver qué dijo Patanjali. Ya es bastante difícil el traducir el sánscrito. Las palabras cambian con el tiempo, así que imagínense esto que fue escrito hace tanto. Y después viene la parte de interpretación, de comentario, de ver, bueno, cómo logramos esto, o después uno puede decir, a mí me parece que tal vez Patanjali se está refiriendo a esto. Entonces, creo que tu comentario puede ser una forma en cómo encararlo, pero al nivel de las palabras, Patanjali usa como estas palabras, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo que ese sería un modo de trabajarlo. Bueno, ¿podemos continuar un poquito más? O, a ver, porque como vamos a entrar en otro tema, tal vez podemos hacer el recreito 5 minutos antes y después volver más temprano. Entonces, ¿a qué hora volvemos? Son las 6:25. Menos 20 entonces.